Bien, ¿ha sido usted procesada o investigada en alguna causa criminal, en alguna causa penal? No, he sido investigada por desobediencia por la Fiscalía y recientemente la propia Fiscalía ha archivado esta causa. No ha sido objeto de tratamiento judicial, no le consta a usted. Bien. ¿Tiene algún vínculo, alguna relación con cualquiera de los acusados? No, más allá de la vecindad con alguno de ellos. Bien. Ya sabe que faltar a la verdad cuando se declara como testigo una causa penal puede generar responsabilidad criminal por un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, pues si es usted tan amable, responde ahora a las preguntas de don Andreu, que es el letrado que ha asumido la defensa de los señores Junqueras y Romeva. Buenas, señor presidente. Buenos días, buen día. Buenos días. Díganos, por favor, usted el 1 de octubre de 2017 ostentaba el cargo de alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts. Efectivamente. Explíquenos cuáles eran los sitios de votación en su localidad. Los sitios de votación eran los colegios electorales habituales y algunos otros centros de votación que se habilitaron. ¿Qué situación presentaba en el día o los días anteriores al 1 de octubre, si había alguna situación especial? No puedo detallar para cada uno de los centros de votación, pero no me consta que se organizara ninguna actividad especial. Por parte del Ayuntamiento no se dio ninguna instrucción a ningún trabajador para hacer alguna actuación ese día y tampoco me consta que se ocupara ninguno de los centros de votación en Sant Vicenç dels Horts, cosa que tampoco no encuentro mal que se hiciera en otros municipios, que los vecinos se organizaran para permanecer en ellos ese fin de semana. Pero en Sant Vicenç no ocurrió. ¿Cómo se desarrolló la jornada electoral? ¿Cuándo empezó y qué hicieron ustedes? Bueno, pues el día 1 de octubre los vecinos de Sant Vicenç salimos a votar. Era un día que la gente estaba contenta pues, por el hecho de ir a votar y tenía un ambiente festivo. Se organizaron comidas populares en alguna ocasión, incluso algún taller. En Sant Vicenç no hubo violencia, no hubo heridos en nuestro municipio. Y sí que es cierto que vimos las imágenes por televisión. La gente tenía miedo, había colas importantes de personas en los diferentes centros de votación que esperaban su turno para votar. Incluso si había personas mayores se les dejaba avanzar o se les ofrecía una silla para sentarse. Y este era el ambiente que se vivió. Y ese miedo a través de las imágenes que pudimos ver por la televisión o por la información que llegaba por las redes sociales, se generó esta sensación, pero al final nadie acudió a paralizar por la fuerza la votación, así como sí que ocurrió en municipios cercanos a Sant Vicenç. ¿Me consta si los Mossos d'Esquadra estaban presentes o hicieron alguna intervención? Me consta que los Mossos, el viernes previo al día de la votación, habían pasado por los diferentes centros para cerciorarse y asegurarse de que no había material de votación en ninguno de ellos. Y esto lo sé porque diferentes direcciones de las escuelas me comunicaron que efectivamente esa tarde habían pasado los Mossos y habían hecho una inspección para asegurar que no había material de votación en los diferentes centros en Sant Vicenç dels Horts. El día de la votación, los Mossos estaban presentes en todos los centros de votación con la intención de requisar urnas, papeletas, cerrar centros y en algunas ocasiones lo consiguieron y en otras ocasiones en otros centros no lo consiguieron. Y cuando no lo consiguieron fue porque había muchas personas en el centro de votación que sin ofrecer resistencia mostraban la clara determinación de no querer abandonar el centro. Y esto es lo que pasó en Sant Vicenç. ¿Usted ese día acompañó a don Oriol Junqueras a algún centro de votación? Efectivamente, Oriol Junqueras votaba en un centro muy cercano a su domicilio. En este centro había muchos vicentinos y muchas vicentinas, vecinos y vecinas que estaban allí.
había medios de comunicación nacionales e internacionales. También había la presencia de los Mossos, un número importante de Mossos, que estaban allí e impedían el acceso al centro de votación, de manera que Oriol Junqueras no pudo entrar en el centro de votación cercano a su domicilio, que era el que inicialmente le correspondía. Él se desplazó a otro centro de votación y posteriormente retornó a ese centro cercano al domicilio, cercano a su domicilio, y bueno, saludó a los vecinos y vecinas y también dirigió unas palabras pidiendo mucha calma, pidiendo mucha serenidad, pidiendo que a través de la actitud nuestra, a través de la actitud de la gente, mostráramos estos valores democráticos, y que estaba convencido que la gente seguro que encontraría la manera de poder defender la democracia. Más o menos dijo una cosa así. Esa invitación o esa invocación a la calma y a la serenidad la hizo delante de medios de comunicación. Sí, sí, sí. Allí habían concentradas vecinos, vecinas y medios de comunicación. Y en ese momento en que dijo esas palabras, ya se sabía, ya se habían visto las imágenes de alguna carga policial en otro colegio electoral. Sí, sí, a esa hora ya se conocía lo que estaba ocurriendo en diferentes puntos de Cataluña. De hecho, hay imágenes recogidas de ese momento. Entonces, solamente le voy a preguntar. Más allá entonces de ese día, 1 de octubre, ¿usted pudo compartir cuál era la proyección que hacía de su ideario o de su acción política en sus vecinos, el señor Oriol Junqueras, en relación al referéndum y al derecho de determinación? ¿Usted la ha escuchado hablar de ese tema? Sí, efectivamente. Oriol, siempre que tenía si tenía algún tipo de intervención pública o incluso compartiendo con el equipo de gobierno, él hablaba que la única manera de conseguir la independencia de Cataluña era por la vía democrática, por la vía del diálogo y por la vía pacífica. Él siempre hablaba de los principios democráticos y vinculaba estos principios democráticos al hecho de que si existe un anhelo por parte de una mayoría de la ciudadanía, un anhelo sostenido en el tiempo, este anhelo tiene que encontrar o debería encontrar una respuesta, una solución por parte de los poderes políticos. De hecho, esta idea de democracia, de diálogo, esta idea de convivencia forma parte del ideario político de Junts per Sant Vicenç, que es la formación, el proyecto político que gobierna en Sant Vicenç dels Horts, que fraguó Oriol Junqueras y que revalidó en el 2015. Este proyecto está formado. Andreu, perdón un momentito. Lo que dijo el señor el señor Junqueras, sí, es importante. Es un testigo de referencia que acompañó al señor Junqueras. Pero ya que se introduzca por los derroteros del ideario político de quien sostenía el gobierno municipal, etcétera, etcétera, esto ya la sala no lo considera conectado al objeto del proceso. Repito que lo que ha dicho el señor Junqueras, lo que pudo hacer, el contexto en el que se produjeron esas declaraciones, su trayecto, su cambio inicial de centro de votación, todo eso tiene interés, tiene relieve y tiene significado probatorio. Pero ya cuando ella se adentra en un ideario político, como usted comprenderá, es absolutamente respetable ese ideario político, pero desborda lo que es el objeto del proceso. Así que, por favor, formule una pregunta que esté, más concretada con lo que ella pudo apreciar, lo que pudo ver en el momento en que acompañaba al señor Junqueras. Con la venia, señor presidente, creo que puedo reformular y hacer la última pregunta sin estar realmente convencido de que no sea pertinente en relación a la necesidad de encontrar una inferencia respecto a elementos que sean necesarios para determinarla. Sí, pero las inferencias las va a defender usted y va a tener tiempo para defender las inferencias. No sé. Se tendrán que basar en algún elemento. Pero bueno, yo creo que puedo reformular. Adelante, formule la pregunta, que seguro que encuentra la fórmula. Sí, entonces, la pregunta sería, más allá de que el señor Junqueras, por su conocimiento, durante toda su trayectoria política haya defendido
la no violencia, la calma, y lo hiciera también el 1 de octubre, ese día, con esas palabras, incluso después de ver la violencia policial? ¿En alguna ocasión le ha oído hablar de otro modelo de actuación política o práctica para llegar a la independencia? No. Él, y antes me refería, no quería relatar el proyecto político, sencillamente explicar que se dirigía a un público transversal y que estaba formado por personas independentistas y no independentistas y que escuchaban este mensaje. Oriol Junqueras, respecto al 1 de octubre, perdón, él se refería a que el 1 de octubre tenía que ser el mandato democrático necesario para iniciar un diálogo, que no habría violencia y que él nunca estaría en un proyecto político que contemplara la vía de la violencia como una opción. Él, de hecho, el día 1 de octubre no esperaba, ni él ni ninguno de nosotros esperábamos que ante el hecho de colas de personas de diferentes edades con la intención de ir a votar, el Estado respondería de forma violenta, haciendo uso de la fuerza, porque las instrucciones judiciales estaban indicando que se impidiera el referéndum, pero al mismo tiempo que no se rompiera la convivencia ciudadana. Y, de hecho, tanto en las instrucciones judiciales como también por las declaraciones de los poderes políticos, hablaban de impedir el referéndum, de hacerlo, pero nunca hablaban de la fuerza. La declarante está haciendo, en fin, una interpretación de lo que considera que indicaban aquellas instrucciones. Entonces, por favor, centre las preguntas en lo valioso que tiene la presencia de la declarante en ese acto concreto el día 1 de octubre y que ha descrito con precisión. Pero ya cuando se pone a valorar qué es lo que permitían las órdenes de Fiscalía o de la Judicatura o de la jueza de instrucción, la jueza del Tribunal Superior, ya volvemos a adentrarnos en un camino que es un camino estéril, que no tiene ninguna... Sí, señoría, pero yo quiero dejar claro que yo no sé lo que va a responder la testigo. Sí, si usted se fija, yo no he declarado la impertinencia de su pregunta. Y no quiero usurpar lo las que funciones sucede del es que tribunal. cuando la testigo se adentra en un camino de valoraciones sobre cuál era el significado de unas instrucciones recibidas por la Fiscalía o recibidas por el TSJ, pues indudablemente el tribunal detecta y se percata de que está evidentemente abordando un camino que no es el correcto desde su condición de testigo. Esta parte lo acata, pero le cuesta usurpar la función del tribunal y anticiparse. No, si sus preguntas son pertinentes. Si hubieran sido impertinentes, se lo habría dicho. La pregunta es pertinente. Yo no quiero decir que la respuesta sea impertinente. Lo que pasa es que cuando se inicia un camino que se aleja de lo que es el material fáctico que el tribunal tiene que valorar, pues indudablemente tengo que decírselo. Yo lo comparto. Y no lo interprete usted No. como una restricción de su legítimo derecho a interrogar a los testigos que aporta como forma de respaldar sus tesis defensivas. Muy bien, señoría. Yo he acabado el interrogatorio. ¿Hay alguna otra pregunta por las defensas? ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Con la venia, excelentísimo señor. ¿Sabía usted que el Tribunal Constitucional había requerido a todos y a cada uno de los miembros del Gobierno? Vamos a ver, señor fiscal. Es que recuerde que hemos proclamado al comienzo del debate de hoy. Democrático respecto de un acto que está prohibido por el Tribunal Constitucional. Sí, Creo pero que es fíjese que importante le hemos ponerlo de sugerido que no haga valoraciones políticas y ahora vamos a contrainterrogar No es sobre una esa valoración valoración política, es política. una valoración Yo creo, señor estrictamente fiscal, que es mejor que si tiene alguna pregunta relacionada con el hecho de que la testigo acompañó al señor Junqueras, que el señor Junqueras También tengo rectificó de estas, colegio, se la hacemos. De lo contrario, preguntas sobre aspectos que no han sido abordados por la defensa no podemos admitir. Bien, dice usted que los Mossos de Escuadra presentes en los colegios en algunos no consiguieron cumplir el mandato que tenían judicial. Le pregunto, ¿qué les impidió cumplirlo? Bueno, como he dicho anteriormente,
lo puedo volver a repetir, pero creo que... Pero fíjese además que ella ha descrito que en el colegio electoral que formaba parte de su municipio, al parecer, en ese no hubo ningún problema. Es así, usted ha comentado que el colegio electoral donde tenía que votar Oriol Junqueras no pudo hacer la votación. Pero el suyo. Usted ha iniciado su declaración como testigo hablando de un colegio electoral en el que no hubo ningún problema. En el municipio no hubo problemas de violencia y en algunos centros se pudo votar. Si le preguntamos sobre los problemas que se plantearon en otros centros en los que ella no estuvo, salvo el que, en fin, el que acompañó al señor Junqueras, pero ya ha sido suficientemente explícita, que no pudo votar, que se tuvo que marchar. Mi pregunta es, como no hubo problemas, ¿por qué los Mossos de Escuadra no consiguieron cerrar, como tenían ordenado, los colegios? Si estaban los Mossos de Escuadra en los colegios y tenían ordenado cerrarlos, mi pregunta es ¿por qué no los cerraron? Lo que ella llama no problemas son problemas para los Mossos de Escuadra. Pero fíjese que nos metemos también en el terreno valorativo. Bien, pues no haré la pregunta. ¿Qué dijo el señor Junqueras cuando volvió tras haber votado al colegio en el que tenía que haber votado? Bueno, pues como he dicho antes, saludó a los vecinos, saludó a los presentes y dijo, se dirigió a ellos pidiendo mucha calma, pidiendo mucha serenidad, pidiendo que a través de la actitud de las personas, de la actitud de la gente, pudiéramos mostrar estos valores democráticos e insistió que seguro que las personas encontrarían los caminos para poder defender esta democracia. ¿Alentó a votar? No, la gente ya estaba votando. En aquel momento lo que dijo es que se iba a trabajar, que tenían muchas tareas y no recuerdo. ¿Este colegio estaba cerrado? Este colegio estaba con la presencia de muchas personas, medios de comunicación nacionales e internacionales. Mi pregunta es si estaba cerrado, no es si había gente o no, si estaba abierto o cerrado. Estaba cerrado, pero estaba... A ver, dentro del colegio... O sea, no se podía votar en ese colegio. Exactamente. No se podía votar por la presencia de los Mossos. Pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias. La abogacía, ¿le tiene alguna pregunta? Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. ¿Usted acompañó entonces ese día al señor Junqueras, digamos, en todos sus intentos de votación y votación? Yo le acompañé en el intento de ir a votar en el centro de votación cercano a su domicilio, ese primer centro, y él después se dirigió a otro centro de votación y yo esperé en este centro donde estaban muchas personas, muchos vecinos y vecinas, y él, como he dicho antes, regresó para saludar a estos vecinos y hablar a los medios. Una vez ya había hecho la votación en otro centro de votación. Bien, en el primero de ellos, en el que no pudo votar, ¿no es cierto que no pudo votar porque las puertas estaban selladas con silicona? No, no es así. En el centro de votación cercano a su domicilio no pudo votar por la presencia de los Mossos que impedían la entrada. Supongo que se refiere a otro centro habitual de votación donde Oriol Junqueras vota habitualmente y este centro de votación habitual, como he dicho antes, había centros habituales y otros centros, estaba sellado. Aquel centro no se utilizó y se utilizó este centro cercano al domicilio. Entonces, luego van a este cercano al domicilio donde los Mossos de Escuadra le informan de qué exactamente. ¿Usted escuchó lo que dijeron los Mossos de Escuadra? No entiendo la pregunta. ¿Si la puede reformular? No, se la repito. Yo creo que, salvo que el tribunal me diga lo contrario, la pregunta es correcta. ¿Usted escuchó lo que le dijeron los Mossos de Escuadra al señor Junqueras cuando accedió a ese centro? No, es que no accedió. Los Mossos de Escuadra dijeron que no se... Disculpe, ¿a quién le dijeron? Pues a mí, a todas las personas que no se podía entrar a votar. Había personas presentes en las puertas del centro de votación y la presencia de los Mossos impidió que se pudiera entrar a votar y finalmente a lo largo de la jornada ese centro se cerró. En el momento en que Oriol Junqueras intentaba ir a votar,
no pudo entrar en ese centro a votar y fue a otro sitio. Los Mossos dijeron, no recuerdo exactamente, pero que no se podía entrar. Bien. ¿En el centro en el que finalmente sí que votó había Mossos d'Esquadra? En todos los centros de votación había Mossos d'Esquadra. ¿En este centro en el que sí que pudo votar, los Mossos d'Esquadra le dijeron algo? Yo no le acompañé físicamente en este segundo centro de votación. Yo me quedé en el centro de votación cercano a su domicilio, donde habían los medios de comunicación. ¿Sabe usted por qué el señor Junqueras pudo ir a votar, o le manifestó el señor Junqueras si podía ir a votar a otro centro porque no había problema por el censo universal? Sí, lo comentó cuando volvió. Recuerdo que dijo que ya había votado haciendo uso del censo universal, sí. Y en ese sí que no hubo manifestación. ¿No le consta a usted que hubiera manifestación de Mossos d'Esquadra? Yo en ese momento no estaba en ese otro centro de votación. Pero una pregunta me más. consta que está... Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. Ha terminado su declaración. Ahora le devuelven la tarjeta de identificación y se puede marchar. Gracias.